de esta primera reflexión, nos gustaba poder intercambiar. Y para eso nos armamos un panel. Y el panel tiene como objetivo disparar temas que vos puedas agarrar, disparar herramientas también, y por supuesto que podamos dialogar y poder mirar nuestra vida de familia, ¿está bien? Este panel de esta tarde está compuesto por Gabriel Romagnoli, que lo tengo acá a mi izquierda. Él es miembro de la iglesia, está casado, tiene 2 hijas, muchos años nos viene acompañando en la iglesia, sirviendo, coordinando equipos de trabajo de edades menores, como tus hijos, preadolescentes y adolescentes. Y también él está formando parte de la mesa de trabajo de Dignos, que es un equipo de trabajo interdisciplinario en temas de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, que está aquí a la vuelta en Alvear. Así que nos pareció bien contar con él. También tengo a Jessica Coleman acá al lado. Ella es también miembro de esta iglesia, está casada, tiene un hijo. Ella es psicóloga y trabaja en un servicio local de promoción y protección de los derechos del niño y del adolescente. También es parte del equipo interdisciplinario de Dignos. Y por último, teníamos una participante más que se llama Denise Agostino. Ella salió ahora de raje porque tiene que ir a ver a su hijo, que anda con un temita de salud, que la llamaron recién. Pero ella también está coordinando esta mesa de trabajo en Dignos. Ella es psicopedagoga y es miembro de esta iglesia, está casada y tiene 2 hijos. Y vamos a dar inicio a este panel. Nos parecía bien contártelo para que sepas por qué todo este movimiento. Pero la primera pregunta que quiero hacer es si acaso, con lo que acabamos de ver, podemos decir que la familia está hoy en crisis. Sí, en realidad la idea, lo que Dios pensó cuando pensó en la familia, eso no está en crisis ni en discusión, sino que el problema, lo que tenemos como una crisis, es la familia como institución y como producto de lo que nosotros hacemos, que es un poco lo que nos compartía Norbert más temprano, de que son nuestras acciones erradas, como por ejemplo el tema este del egoísmo y del amarnos a nosotros mismos. Ese tipo de cuestiones son las que hacen que la familia encuentre dificultades y problemas, y ese es el problema. Pero la idea de familia, como lo que Dios pensó y lo que Dios creó, eso no está en crisis. Y como decíamos más temprano, la familia va a seguir existiendo como Dios la pensó, y Dios es el que garantiza que una familia pueda permanecer victoriosa y que puedan existir familias felices. Vos sabés que, hablando de esto, entonces podemos pensar, nosotros hoy estamos en Hiperconectados y lo que nos interesa es poder poner foco en la comunicación, en cómo estamos conectándonos entre padres, entre adultos y también con nuestros hijos. Por eso tengo una primera pregunta que quiero hacer, que es, en las redes sociales nosotros nos comunicamos, las usamos para dar a conocer cosas y para expresarnos. Si la familia hoy la estamos viendo como una red social, que en realidad es un concepto que es muy reducido, pero nos gustaba usarlo, quiero preguntarles cómo podemos hacer para mejorar la comunicación en la familia. Gabriel. Muy bien, muy buena pregunta. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la comunicación. Una de ellas, que es muy importante y que no siempre la hacemos, es el tema de mirarnos a los ojos, el tema de la mirada. Estamos en la época del multitasking, de las muchas tareas, de las muchas pantallas, y el hecho de aprender a sostener la mirada y de concentrarnos en el otro cuando estamos hablando es algo muy importante, porque eso hace y demuestra que estamos poniendo a la otra persona con la que nosotros estamos hablando en el primer lugar. Y también otro tema muy importante, además del tema de la mirada, es el tema de escuchar. Y no solamente de escuchar, sino que hay un concepto que es el de la escucha activa, el rol activo durante la escucha. Hay muchos estudios en el campo de las neurociencias y de la psicología que explican que se requiere de un mayor esfuerzo para escuchar que para hablar. ¿Por qué? Esto es porque cuando estamos escuchando, escuchar con atención y concentrarnos en lo que el otro está diciendo requiere de un esfuerzo de nuestra parte, porque a veces nos pasa que mientras que vamos escuchando al que viene diciendo lo que nos está tratando de decir, en el medio de la conversación dejamos de escuchar y ya le queremos responder. Exacto, queremos responder o empezamos a elaborar la respuesta a algo que no nos gustó de la charla. Eso no creo que nos pase a ninguno de los padres que estamos acá, ninguno, ¿eh? Así que a mí me ha pasado y me sigue pasando un montón de veces. Así que eso es un tema muy importante. Y algunas cosas que podemos tener como tips para este momento son de estar escuchando y de
ir tomando las frases de lo que el otro va diciendo a la hora de responder, como para que el otro se sienta que lo escuché y que lo estoy valorando. Y sobre lo que el otro dijo, ir construyendo mi respuesta y dar mi opinión. No interrumpirlo, no censurar lo que está diciendo y también no solamente escuchar lo que dice con sus palabras, sino entender sus gestos, el tono, porque ahí también nos está diciendo algo. El tema de los sentidos. Vos sabés, y de paso les cuento que nos pasó, que tuvimos que llevar a nuestra hijita al médico hace unos días y no, estaba muy asustada porque le tenían que dar una inyección. Llanto total, agarrada, no podía. Y vos sabés que cuando entró al consultorio, el médico se le puso a la altura de los ojos y le empezó a preguntar, ¿qué es lo que te hace llorar? A ver, ¿qué idea tenés? ¿Por qué pensás que lo que te voy a hacer te hace mal? Pero claro, lo que decíamos con mi esposa llamativo fue que se le puso ahí a la altura a decir, no solo escuchar atentamente, preguntar, sino este contacto ahí a la altura de la peticita visual. Escucha activa, mirar. Jessy, bienvenida a este panel, gracias por estar acá y queremos escucharte algún aporte tuyo. Bueno, como decía Gaby, ¿no? Para poder comunicarnos mejor tenemos la mirada, tenemos que mirar al otro, escucharlo y otra de la importancia que tenemos es el dialogar y las palabras que usamos cuando dialogamos. El diálogo, ¿qué es? Es un intercambio entre dos personas que se turnan para hablar y que no es que están buscando ganar una batalla verbal. Esto tiene un objetivo que es encontrar un acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Y la importancia de las palabras que usamos es sumamente importante porque todas nuestras palabras denotan un significado y todas nuestras palabras lo que van a hacer es influir el pensamiento del otro. Con mis palabras lo que puedo hacer es que el otro se sienta más confiado en sí mismo, puedo hacer que el otro se sienta mal o puedo hacer que se sienta bien. Entonces, cuando dialogamos con el otro, lo que tenemos que hacer es principalmente, ¿no?, evitar las palabras agresivas. A veces nos hablamos con palabras, pensamos que la violencia es simplemente física, ¿no? Pero las palabras que usamos muchas veces son agresivas y también lo que tenemos que tratar de evitar es las ironías o los dobles sentidos, las descalificaciones, el menospreciar el otro, ¿no? ¿Y qué voy a hacer cuando evito estas palabras? Lo que estoy haciendo es que este diálogo no termine en una pelea, ¿sí? Porque si yo estoy insultando a otro, inmediatamente el otro va a querer ganar la batalla. Entonces lo que hago es evitar que eso, o si no también lo que estoy evitando es que el otro empiece a tener respuestas rebeldes. Si hay hijos a los quienes nos dirigimos de esa manera, lo único que vamos a lograr es que éste empiece a responder de manera rebelde. Y además una de las cosas principales es que lo que evitamos es el daño que le hacemos al otro cuando le tiramos frases hirientes, ¿no? La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada y hay otras, las que usan los sabios, que son medicina. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener en cuenta de que nuestras palabras pueden hacer bien y pueden aliviar al otro o pueden hacerle un gran daño, ¿no? Y algunos tips quizás para tener en cuenta es que para el diálogo necesitamos tenemos que ser activos en eso y buscar el diálogo. Y esto quiere decir buscar el diálogo entre los diferentes miembros de la familia, ¿no? No solamente los padres con los hijos, porque quizás eso tendemos, ¿no? Los papás tenemos que dialogar, no, pero tenemos que dialogar con nuestro cónyuge, inclusive también con el resto de la familia extensa, necesitamos dialogar con ellos. Y hay algunos puntos importantes a quizás tener en cuenta. Es que cuando dialogamos, acordémonos que lo que queremos hacer es llegar a un acuerdo. Entonces hay cosas que también hay que evitar, no solo las palabras violentas, sino es tocar todos los temas a la vez. Cuando estamos dialogando y quizás hay un tema que hay que aclarar, empezamos por un lado y después empezamos a tirar un montón de otras cosas, inclusive también si nos acordamos algo del pasado, lo tiramos también en la conversación. Entonces, cuando discutimos o dialogamos es siempre un tema a la vez y como decía Gaby, ¿no?, escuchar, porque el diálogo tiene que ver con ver qué es lo que el otro tiene para decirme y no simplemente exponerle algo al otro, ¿no? Sí, también otra cosa importante, que lo he vivido por experiencia también y lo he visto, es el hecho de que cuando tenemos que hablar de un tema así,
que es un tema donde no estamos de acuerdo, lo hagamos a solas y no delante de terceros. Porque cuando uno habla delante de terceros es como que cada uno busca ver quién tiene la razón y mostrarse como el que ganó la batalla. Y eso no construye, sino que complica más las cosas. Sí, hay un tema que recién mencionaban o surgía de lo que Jessica decía, que es esto de la importancia de hacer acuerdos. Hay veces que entramos en algún tipo de pantano, ¿no? Porque nosotros hay veces que no estamos para hacer acuerdos con nuestros hijos. Exacto. Entonces no tenemos que entrar en un problema de roles tampoco por querer complacer o por querer ponerme a la par. Hay una frase que encontramos en un libro de... ¿Cómo se llama el libro? ¿Te acordás? Inteligencia familiar. Inteligencia familiar, de un psicólogo hermano cristiano de otra comunidad local. Y él ponía en ese libro una frase que nosotros ahora queremos ponértela en pantalla para que vos cuentes en un minuto al que tenés al lado qué es lo que te provoca hablando de esto de los roles. Mirá lo que dice esta persona. Dice, si vos querés ser amigo de tu hijo o si sos amigo de tu hijo, pronto serás amigo de un niño huérfano. Tenés 2 minutos para codearte con el que tenés al lado. ¿Qué te dispara esta frase? La tenés ahí, la podés leer. La pregunta da para charlar bastante más que 2 o 3 minutos. Es una pregunta muy, muy buena. Pero bueno, creo que podemos resumir en que esa frase es muy cierta. Es muy cierta. Nosotros creemos que es muy cierta. Y hay un texto de la Biblia que habla de esto y que dice que nuestros hijos son como flechas lanzadas por los adultos, por sus padres. Y esto de lo que nos está hablando es de que hay roles. Y en el rol de padre y de madre, o del que está a cargo de un hijo, uno no es amigo, no es alguien que dialoga y que negocia y que se pone de acuerdo, sino que a veces es necesario marcar límites. Y los padres estamos para eso, estamos para instruir a nuestros hijos. Hoy estamos viviendo en una sociedad que está diciendo que los niños son capaces de construir sus propios criterios y su pensamiento y que nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que eso vaya sucediendo y que se vaya formando y respetar ese proceso formativo. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios un consejo y una instrucción que es que no, que los padres somos los que formamos. Y además esto es avalado por la ciencia. Hoy hablábamos con Denise, que ahora no está, más temprano, y me decía que científicamente está comprobado que los chicos, por más que nadie los instruya, ellos nos toman como modelos y referencian y se van instruyendo de lo que nosotros hacemos, sea de lo bueno o sea también de lo malo. Así que esto no es cierto y hay una responsabilidad de parte nuestra como padres de formarlos y de que ellos vayan formándose en valores y en función de eso puedan desarrollar convicciones firmes. Sí, vos sabés que da para un tema de Hiperconectados 2, el tema de los roles, el tema de ser amigos de nuestros hijos. En vez de poner esa frase, nosotros hubiéramos podido poner un tuit de otro hermano que conocemos que dice, papá, no abandones a tus hijos, ¿no? Totalmente. O sea, tiene que ver con eso, ese es el tema del rol. Pero queremos avanzar. Y tenemos otra pregunta para poder compartir. Jessy, te voy a pedir que arranques vos. Dice, hablando de comunicación, ¿cómo podemos en la familia cómo podemos comunicarnos mejor entre cónyuges, entre adultos y también con nuestros hijos en sus diferentes edades y etapas? Bueno, como sabemos, en trabajos o en organizaciones, cuando no hay un mensaje claro con respecto a la visión del lugar que estamos ahí ocupando, esto crea mucha confusión. Entonces, es importante que entre los adultos, entre los padres, haya acuerdos y haya una armonía entre ellos para poder impartir estas visiones que queremos como familia hacia nuestros hijos. Una aclaración que quiero hacer, quizás nosotros estamos hablando de papá y mamá, pero quizás haya mamás solas o papás solos que siempre tengan en cuenta de que esto que estamos hablando también implica para la otra persona importante que está ayudando y colaborando en la crianza de los niños. Es importante que entre esas dos personas, como por ejemplo una abuela que puede ayudar, esto también tiene que haber acuerdos claros para poder impartirles a los niños. Ahora, también es importante recordar que esos acuerdos tienen que estar hechos en la intimidad, no delante de los niños. No podemos empezar a acordar sobre lo que le queremos decir a nuestros hijos delante de ellos. Esto para ellos crea mucha confusión, ¿sí? Y lo que tenemos que también recordar es que los nenes y todos los miembros de la familia, pero particularmente los niños, lo que van a imitar
la manera que tenemos nosotros los adultos de relacionarnos. Ellos, como vean cómo papá y mamá se relacionan, así se van a relacionar con el afuera, ¿sí? Y después, bueno, estamos hablando de los adultos. Claro. Pero después, con los chicos, dependiendo de las cada edades. edad, claro, dependiendo de cada edad de los hijos que tengamos, hay algunas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Los que tienen hijos muy pequeños, bueno, ya saben que son muy espontáneos, que son sinceros y que por su desarrollo intelectual también son muy concretos. Entonces, ellos lo que ven, lo cuentan. Y esto es la información que ellos procesan, ¿sí? Por eso, todo lo que les digamos y les querramos enseñar tiene que ser en estos términos explícitos, claros, sin muchas palabras, pero sí, digamos, muy claros y muy explícitos. Y otras cosas para tener en cuenta con los nenes es cuando los escuchamos, no minimicemos las experiencias que ellos nos cuentan, porque obviamente los que tienen niños en edades de jardín, por ejemplo, saben que las cosas que cuentan son la seño hoy dijo tal cosa, tal nene le hizo tal otra. Hay que escucharlos sin minimizarlos, porque eso es lo importante para ellos, ¿sí? Aunque sean intrascendentes para nosotros, para ellos no lo son. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es que ellos se sientan valorados cuando los escuchamos, ¿no? También está bueno tener en las familias 3 o 4 reglas claras que tienen que ver con el propósito de la familia, ¿no? Algunas familias tienen reglas cortitas, como por ejemplo, bueno, acá en esta casa obedecemos a mamá y a papá, o por ejemplo, nosotros en esta familia cuidamos lo nuestro y cuidamos lo de los demás, o amamos a los miembros de la familia y también amamos a los demás que están fuera de la familia. O sea, vos decís frases que se verifiquen en los distintos momentos de la vida, del andar de la familia, que podamos decirle, ¿ves, hijo? Esto es porque acá cuidamos las cosas, o sea, que se puedan reiterar. Está bien. Exactamente. ¿Con chicos más grandes? ¿Complico si pregunto? Yo antes de hablar de chicos más grandes quería decir algo más relacionado con esto, que es que nosotros cuando hablamos con nuestros hijos y les enseñamos, también les tenemos que decir que los estamos amando y que estamos buscando su bien y su crecimiento y que puedan desarrollarse bien. Sí. Es importante que les expresemos nuestras intenciones de bien para ellos. O sea, ellos no leen entre líneas. No podemos decir, vale decírselo. Vale, y es muy importante. Bien. Y recién hablabas de chicos más grandes. Sí. Y ahí la cosa se complica y es donde muchos empezamos a entrar en colapso y decir, ¿qué hacemos? Bueno, hay algo que tenemos que entender y que nos ayudará mucho. Y es que un adolescente y un preadolescente están en una etapa de transición en la vida. Y todo lo que ellos viven se explica justamente porque ellos están ingresando en esta etapa donde están saliendo de la niñez y están entrando en la vida adulta. Y ahí se mezclan dos cosas. La primera es los sentimientos de inseguridad que le produce todo este proceso, todos los cambios corporales que tienen. Y por otro lado, a la vez que viven esta inseguridad, viven un proceso donde ellos quieren mostrarse de que son independientes y que pueden resolver solos. Todo el desafío a la autoridad que hacen contra los padres es por esta razón. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con ellos, tenemos que entender que este es el trasfondo que hay y un tip importante para poder avanzar en nuestro diálogo con ellos es no enfocarnos por ahí primero en las formas, en la manera en la que ellos se expresan, porque ellos se van a expresar con mucha crítica, con rebeldía, contestando fuerte, pero nosotros tenemos que correr eso a un lado y concentrarnos en lo que nos están queriendo decir. Después va a haber tiempo para hablar de cómo tienen que contestar, porque hay que decirlo también y enseñarles. No es una edad donde tampoco ya los abandonamos y que son adultos, pero es importante que primero nos enfoquemos en eso para poder escuchar lo que ellos quieren decir, que es importante. Sí, hay una cosita más que me parece importante tener en cuenta con los adolescentes, es que nosotros debemos permanecer siempre atentos y disponibles para ellos. Por el proceso madurativo en el que están, ellos están más alejados de los papás que los niños pequeños, pero cuando se acercan a nosotros para querer contarnos algo, es ahí donde nosotros tenemos que dejar lo que estamos haciendo y poder escucharlos. ¿Qué hace? Que yo esté disponible, lo que hace es que yo estoy como alojando a mi hijo dentro de la familia. Alojar, digamos, lo que queremos decir con esto es que yo le voy a dar un lugar de pertenencia, un lugar donde es aceptado y valorado más allá de su conducta.
Y en un lugar que yo leí, dice que los espacios vacíos no existen. Los espacios vacíos siempre tienden a ser ocupados por algo o por alguien. Entonces, lo que yo no comparto dentro de mi casa es muy probable que lo comparta fuera de ella. Y esto va para las diferentes edades, como en los cónyuges también. Por eso es importante que compartamos y que encontramos espacios. O sea que de alguna manera lo van a salir a buscar si no lo encuentran en casa. Una información, una respuesta, un afecto, un abrazo, lo que sea. Sí, que positivo o negativo. Correcto, positivo o negativo. Bueno, hay una última pregunta para ir cerrando este panel y para que vos también puedas llevarte herramientas. Yo no sé si escuchaste, pero han tirado varios tips y eso es muy bueno para llevarlo a casa. Y hay una última pregunta que quiero hacer que es, hablando de comunicación, no solo expresarnos y recibir una respuesta, sino cómo podemos valernos de esta comunicación, pero para conocernos más, con el fin de conocernos a nuestros hijos. Bueno, principalmente es el tiempo juntos. Nosotros Correcto. como familia necesitamos separar un tiempo donde el objetivo sea nada más que estar juntos, sin las exigencias de nuestra rutina, sin las exigencias del día a día, sino estar dispuestos para conocernos. En el video que veíamos, no había diálogo entre ellos y no se conocían. Y cuando nosotros disponemos tiempo para compartir con nuestras familias, lo que hacemos es, en esos espacios, es donde surgen las preocupaciones o los sueños que tienen los diferentes miembros de la familia, ¿no? Así que necesitamos armar salidas familiares. Está muy bueno y el tema de pasar los tiempo. días familiares. Tiempo de familia. Salidas, en el caso de los chicos más chiquitos, el tiempo de juego, que es donde empiezan a hablar. En el caso de los adolescentes y de los preadolescentes, encontrar algo que sea de interés y que podamos compartir. A mí me toca, por ejemplo, ahora tener un cuñado que tiene 13 años y él le encanta el tema de andar en skate y la bicicleta y armar bicicletas. No me vas a decir que te compraste un skate. Estoy a punto, pero ya fui a un skatepark y me estoy incorporando en aprender de ¡Qué eso. grande! Dentro de Hablando poco lo en vemos su con las lenguaje. cadenas acá, la camisa de jean. Son cosas muy importantes porque todos estos espacios nos sacan de cosas negativas como el aislamiento y también de las conductas adictivas. La adicción es la falta de comunicación, claro, de diálogo. adicción. Exacto, es adicción. Y cuando una persona se está entregando un hábito, lo que está haciendo es tapar algo que no está pudiendo decir. Y esto nos lleva también a otra cosa importante, que es el tema de qué es lo que hablamos, cuáles son nuestros temas de conversación. No se trata simplemente de hablar en la familia, sino que lo importante es de qué cosas hablamos. ¿Cuánto tiempo usamos cuando estamos sentados en la mesa o en nuestras charlas para hablar de lo que pasa en la sociedad o de la tele o del programa de televisión o del deporte? ¿Y cuánto tiempo estamos invirtiendo en hablar de nosotros, de lo que nos pasó, de cómo nos sentimos frente a lo que nos pasó, o también del propósito de la familia, de las metas, de los valores, cosas significativas? Muy bien, bueno, quiero invitarte a que le demos un aplauso. Gracias, chicos, por habernos acompañado en este panel. Por supuesto que no intentamos decirte que nos sabemos todo, sino que lo que estamos queriendo hacer es dialogar juntos, disparar temas en tu casa y que esto nos sirva a todos. Construyendo familias felices. Qué tema, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere embarcarse en una de esas? Bueno, es necesario que repasemos Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre, varón y hembra, dice, los creó, a imagen de Dios los creó. Creación de Dios, eso somos, eso es la gente. ¿Y por qué me refiero a este pasaje de la Biblia? Porque vivimos en una sociedad que tiene otro tipo de valores, que valora la familia constituida de otras maneras. Respetable para nosotros, es una elección, pero como hemos aprendido de la palabra de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, entendemos que el matrimonio está constituido por el hombre y la mujer. Luego de este pasaje, el 27, el 28 dice, y los bendijo Dios. El matrimonio es el puntapié inicial de la familia. Es ahí donde se originó. No es un invento humano,
no es algo que podamos fabricar nosotros por capricho propio. Dios instituyó el matrimonio, la médula espinal de la familia, el matrimonio. Ahí nace esto que hablamos, que la familia es la mejor red social. ¿Quién la creó entonces? Dios. ¿Está bien? Luego, en el capítulo 2, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Y así es como Dios establecía su bendición sobre el matrimonio que da origen a la familia. Entonces, si Dios establece el matrimonio, la familia, ¿quién la estableció? Dios. ¿Hay posibilidad de fracaso en algo que estableció Dios? Los que creemos en Él decimos no. No hay posibilidad de fracaso. Así que bueno, quería arrancar por este lado, de manera que en estos minutitos que yo voy a estar conversándote, podamos hacer foco en esto de construir familias felices. Porque no es sencillo en una sociedad como la que vivimos hablar de felicidad o alcanzar la felicidad. No es sencillo hablar de que la familia es una red social y miramos las redes sociales y decimos, pucha, ¿qué conventillo es eso? Yo no quiero que mi familia sea eso, ¿no? Te invito a buscar un pasaje de la Escritura porque hay adversarios, hay enemigos, hay amenazas sobre la familia que atentan contra esto que nos estamos proponiendo de que nuestra familia sea una familia feliz. Y cuando buscamos esas amenazas, un papá que quiere consolidar a la familia, una mamá que quiere afirmar la familia, aún los hijos que anhelan crecer en una familia feliz, dicen, ¿qué está pasando? Que en la cocina de casa no se respira la paz o la felicidad de la familia. Hay cosas que están atentando contra nosotros. Y somos especialistas, los humanos, las personas, en encontrar adversarios y enemigos afuera, ajenos, foráneos, que son ellos los que nos hacen para que nuestra familia no sea feliz. Que los hay, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no. Pero quería invitarte a buscar un pasaje de la Biblia donde vamos a llegar al punto del adversario y el enemigo que quería que pongamos hoy sobre la mesa. Segunda Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Dice así, Pablo le está hablando, le está escribiendo una carta a un discípulo, a uno al que formó y le enseñó de la Escritura para que él se haga cargo de una congregación, de una iglesia. Y le dice, también tenés que saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y nos miramos y decimos, a ver, sí, estamos viviendo días peligrosos, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros están calculando a ver a qué hora nos vamos de acá para saber si llegamos cuando es de noche a casa, para saber si llegamos cuando está la vigilancia en el barrio, para que cuando abramos el portón no nos sorprenda a nadie? Tiempos peligrosos. Versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y hasta ahí vamos a leer. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Les recuerdo, es Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, pastor en una iglesia, que le dice, vos también tenés que saber que en los últimos tiempos van a venir
días complicados, días complicados. En esos días estamos nosotros encontrándonos a conversar cómo construir familias felices. Días complicados, días difíciles. Y nos estamos proponiendo, veo acá un papá, una mamá, otro papá, otra mamá. ¿Y qué están pensando? Y yo quiero construir, quiero establecer mi familia y que mi familia sea una familia feliz. Pero también habrá, le dice, hombres amadores de sí mismos. Y ahí está el principal enemigo que hoy quería denunciar acá, exponer acá, revelar acá, decir. Le está hablando Pablo al pastor de la iglesia y le está advirtiendo que en los últimos tiempos habrá hombres egoístas, podemos decir, amadores de sí mismos, hombres que se aman a sí mismos, hombres que privilegian el gusto personal, los deseos personales. En el tiempo que vivimos, dígame si las redes sociales no son un caldo de cultivo de esto mismo. ¿O no? Si quiero, tengo. Si no me gusta, lo desecho. Amadores de sí mismos. Si me hace bien, lo recibo. Si no, no. Demasiado problema para mí. El egoísmo. El egoísmo. En los últimos tiempos, uno de los adversarios más serios que vamos a enfrentar para poder construir familias felices es el egoísmo. El egoísmo. Es ese papá que frente a la familia lo único que piensa es en él. Esa mamá que frente a la familia lo único que piensa es en ella. O el hijo o la hija, que lo único que está pensando es, tengo derecho, no me hagas trabajar, es explotación infantil. Yo no sé si algunos se lo habrán dicho, pero... Evidentemente, por lo que Pablo le está mencionando ahí a Timoteo, por debajo de la puerta, por las endijas de la iglesia, comenzaba a filtrarse un espíritu egoísta de la sociedad, como la sociedad en que vivimos, ¿no? Que empezaba a infiltrarse en la iglesia y la iglesia empezaba a adaptarse a la misma manera de vivir y de mirar las cosas. Pablo, ¿qué está haciendo? Advirtiéndole, mirá que los días que vienen van a ser complicados. Y querido papá, querida mamá, esta tarde yo quiero invitarte a que podamos revisar todas y cada una de nuestras actitudes. Queremos construir familias felices, pero se nos está metiendo por todos lados ese ánimo egoísta de querer satisfacer yo mis asuntos, poder sentirme completo en la vida yo, poder ser yo y lograr lo que siempre quise para mí. Bueno, en una casa donde un papá aspira de esta manera, una mamá enfrenta la vida familiar de esta manera, un hijo, una hija enfrentan la vida de esta manera, es imposible construir una familia feliz, porque cada uno estará retaseando el afecto, cada uno estará midiendo hasta dónde ama, cada uno estará diciendo no me corresponde o no me causa placer hacer esto, así que no lo hago.
es imposible encontrar felicidad en una familia así. Pero hay solución. Por eso estamos acá, porque hay solución. Por eso abrimos la Biblia, porque la Biblia tiene esta capacidad de alumbrar un asunto delicado en nuestra vida, como es el egoísmo, como es el orgullo, como es el amarnos a nosotros mismos y no desnudarnos y exponernos en público para avergonzarnos. No, nos muestra lo que somos hablándonos la verdad en amor, porque Dios sabe que hay una respuesta a este asunto. Romanos capítulo 12. Atenti a la solución, vamos por ahí. Así que, hermanos, les ruego, versículo 1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. A la iglesia, el mismo apóstol Pablo le está hablando y le dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué es esto del culto racional? Que no me delire con la fe, que no me delire en la fe, que viva la fe con mis pies en la tierra y que presente mi cuerpo ¿en qué? En un sacrificio. Es un sacrificio negarme a mí mismo por amor a mi hijo. Es un sacrificio negarme a mí mismo por no esclavizar a mi esposa. Es un sacrificio vivo decir que no a lo que a mí me gratifica por amor al otro, por amor al otro. Abandonar el egoísmo es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo, agradable a Dios. Si es santo, ¿qué quiere decir? Que no tiene una doble intención, que no hay una búsqueda extra. Voy a hacer esto porque si no, porque así voy a conseguir que... No. Un sacrificio vivo y santo, sin doblez, genuino, limpio, que procede de un amor limpio, agradable a Dios. ¿Qué más dice el versículo 2? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos asuntos: que se presenten como un sacrificio vivo. Hay vida cotidiana, práctica para poner en marcha en esto de renunciar al egoísmo. Hay cosas para hacer para renunciar al egoísmo y es un sacrificio. Es un sacrificio. Dejar de amarme a mí mismo para amar de una manera auténtica al otro es un sacrificio vivo. Pero además necesito renovarme en el espíritu de mi mente. No amoldarme a este siglo, a este momento que estamos viviendo. Al contrario, renovarme. Y vuelvo al tema de las redes sociales. Porque las redes sociales exacerban el individualismo, lo fomentan. Es llamativamente preocupante
que cada vez tenemos más seguidores en Facebook, en Instagram, en Twitter, aún en el WhatsApp. Pero los espacios de diálogo y de convivencia en amor de la casa se vaciaron. Se vaciaron. Porque cada uno encontró su espacio. Cada uno encontró su lugar y necesita vivirlo privadamente. No es así la red social que creó nuestro Dios. Por eso te invito esta tarde, querido papá, querida mamá, si acaso viniste buscando herramientas para poder construir una familia feliz, primer paso, presentate vos como un sacrificio vivo delante de Dios. Presentate vos, decile, Señor, yo me muero a esto. Me muero a mi egoísmo, me muero a mis deseos, me muero a mis anhelos, por amor a los que tengo en casa. Y por otro lado, cambiá la manera de pensar. Cambiá la manera de pensar, renovate en la manera de pensar. Busca una manera de pensar como conviene. No la vas a encontrar en otro lado más que acá. Cambiar la manera de pensar. ¿Por qué cambiar la manera de pensar? Filipenses, capítulo 2, dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se agarró de la silla diciendo, esto es mío, acá el que manda soy yo. Acá el que tiene las riendas de la vida soy yo. No. Sino que se despojó, se sacó de encima, dejó su lugar en la gloria eterna y decidió venir entre nosotros con un propósito claro, entablar una relación personal con todos y cada uno de aquellos que le creen. Con todos y cada uno de aquellos que están en una búsqueda genuina y auténtica de ver cara a cara a Dios. Se despojó, se despojó. ¿Qué hizo? Murió una muerte, la peor muerte que existía en este mundo, la muerte de la cruz. Una muerte que nos correspondía a nosotros. Un sacrificio vivo, ejemplo de sacrificio vivo, Jesús. Ejemplo de sacrificio vivo, Jesús. Santo, Él no merecía morir. Murió por nosotros. Murió por los pecadores. Murió por aquellos que necesitamos saldar la deuda que sentimos adentro por las metidas de pata que cometimos. Murió por todos los que logramos reconocer que somos profundamente egoístas. Pero no termina ahí la historia. Su muerte y su resurrección nos abre la puerta a nosotros, a la posibilidad de decir, entonces mi matrimonio tiene solución. Sí. Entonces mi familia tiene altas probabilidades de ser una familia feliz. Sí. Entonces mis hijos, la felicidad de mis hijos, no depende del sacrificio extrahumano que yo necesite hacer para que sean felices. Sí. Porque Jesús ya derrotó al mal. Lo derrotó. El fracaso fue derrotado por Jesús en la cruz. El fracaso al que estamos atados los humanos, al fracaso del egoísmo, fue derrotado por la muerte de Jesús en la cruz. Entonces ahí un papá puede mirar al que está colgado en la cruz y decir, yo necesito cambiar mi manera de vivir y mi manera de pensar. Yo tengo que amar a mis hijos como ese me amó a mí. Tengo que amar a mi esposa como ese me amó a mí.
Tengo que dedicar la vida como ese la dedicó por mí. Entonces nuestra familia, el tiempo que dediquemos, los esfuerzos, la dedicación, va a tener sentido y vamos a empezar a ver los resultados de construir una familia feliz. Porque la esencia de la familia es feliz en Jesús. Por último, ejemplo de familia, pero de una familia que se ofrece por amor al otro, el Dios Trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en una persona, que no necesitaban de nosotros, nos crearon. Se pusieron de acuerdo, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza. Hagámoslo. No necesitaban de nosotros, nos quisieron crear. Y cuando nos vieron que nos metimos en problemas, los 3, que son uno, que funcionan como uno, que viven como uno, que hablan como uno, ellos eligieron ofrecer a Jesús. Entregaron a Jesús. Pero no termina ahí. Jesús vino a este mundo, murió en la cruz por nosotros para salvarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados, no solo del egoísmo, para perdonar los pecados de nuestros hijos. Aquellas cosas que nadie sabe de nosotros, las perdona y las limpia la sangre de Jesús. Necesito arrepentirme nada más. Cuando Jesús cumplió su propósito en la tierra, la Biblia nos cuenta que Él ascendió a los cielos. Pero antes de irse nos avisó, si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo. El Dios Trino se desprendió también así. ¿Y qué nos dio? El Espíritu Santo. ¿Qué compartió? Una familia que lejos de decir es mío, esto es mío y no lo comparto, nos dio el Espíritu Santo para que habite el corazón de todos y cada uno de los que creen en el Hijo de Dios. Y la última de las 3, por creer en Jesús y haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos espera una parte de la herencia que le correspondía solamente a Jesús. Somos coherederos con Cristo. ¡Pah! Que Dios te bendiga esta tarde. Es un gusto que estés acá. Y celebramos en la Iglesia del Encuentro que haya padres, madres, aún mamás solas criando hijos, papás solos criando hijos, familias ensambladas que hoy se disponen a construir familias felices. El camino, de acuerdo a lo que la Biblia nos expresa, es esto. Esto es la verdad. Esto es la vida. Que sea bendito el Señor.